Hola a todos. En esta clase y a modo de síntesis vamos a revisar lo que estuvimos trabajando hasta aquí. Hemos dicho, entre otras cosas, que no es posible no comunicar, que siempre estamos en una intencionalidad comunicativa. Ahora bien, esa intencionalidad puede tener algunas diferencias. ¿Qué pasa cuando uno está intentando decir algo distinto a lo que en realidad sucede, a lo que en realidad es? Es decir, ¿qué pasa cuando mentimos? ¿Qué ocurre cuando nuestra gestualidad, en términos muy amplios, actúan de una forma o evidencian un tipo de mensaje que es contrario a lo que estamos diciendo, ¿no?, explícitamente? Podríamos hablar algo así como de un lenguaje implícito o de un mensaje implícito. Ese mensaje implícito se traslada, de alguna manera se comunica, se evidencia en un montón de gestos, podríamos llamar un haz de percepción, que no incluye solamente el movimiento del cuerpo, la postura, no sé, algún movimiento involuntario de alguna extremidad, sino también toda una intencionalidad comunicativa que también es rastreable a través del tono, de la voz, de los matices, de los silencios, de esas pausas. Bien, el lenguaje escrito y el lenguaje oral tienen similitudes en este aspecto. Vamos a ver un ejemplo a continuación de el homicidio de la familia Watts. El padre de esta familia, los pongo en contexto, mata a su mujer y a sus dos hijas pequeñas. La mujer estaba embarazada, él tenía un amante y quería deshacerse de ella y de toda su familia para empezar una nueva vida. Fue conocido como el monstruo de Denver y hay una serie en Netflix, una serie documental, que cuenta, digamos, este caso. Cuando es interrogado por la policía, porque él hace la denuncia diciendo que su mujer no había regresado a su casa, que se había llevado las niñas, van a ver una cámara de seguridad a la casa de un vecino. Ven juntos el policía, el vecino y el asesino las cámaras de seguridad, y no parece haber, digamos, nada demasiado importante ahí. Pero el policía, terminada la reunión, le pide unos segundos para quedarse con el vecino. Y ocurre esto. Miren. La cámara está siempre, sí, grabando. Sí, cualquier movimiento. Graba cuando hay movimiento. Perfecto. Cualquier cosa que pase. Pero graba los autos de esta calle y de esta otra. Y ahí está él, a las 5:17. Por lo general, me estaciono a un lado para guardar todo. Es más fácil en lugar de cargar con todas las herramientas que guardo. Porque si hubiera algún tipo de Oh, acción, no, su cámara. la habría grabado. Bien. Tuvimos problemas con la otra. La otra semana, cuando la gente venía, estaban robando cosas de cocheras y cosas así. Y tuve que estacionar mi camioneta allí. Estacionaste aquí. Sí, para ver si alguien Para ver trataba si de algo golpear pasaba. con un destornillador de punta plana. Por ahí. Sí, no pasó nada. ¿Nada el resto del día? No, nada. Está embarazada, señor. ¿Hace cuánto? 14, 15 semanas. Lo hicimos de nuevo. Me gusta esa camiseta. ¿En serio? En serio, Es genial. El rosa significa... es la prueba. Lo sé. ¿El rosa significa que será niña? No lo sé. Solo es la prueba. Eso es genial. Supongo que cuando quieres sucede. ¿Adivinen qué? ¿Adivina qué? Sí, sí.
Hay un bebé en la barriga de mamá. En la barriga de mamá. Niño, Chris quiere un niño. Espero que sea niño. Quiero hacerlo feliz. Voy a hacerme la primera ecografía a las 3:15. Y estoy un poco nerviosa. Porque cada vez que vas piensas, ¿hay uno? ¿Hay dos? ¿Hay tres? Vela, ¿cuántos bebés hay en mi barriga? 5. Son muchos bebés. No puedo decirles lo bendecida que soy. Me dijeron que no podía tener bebés. Sí, Bella. Sí. Pero tuve 2 niñas. 2 monstruos, como yo les digo. Se ve sorprendida. Di hola. Sí, no para, literalmente. Bella ahora está más grande como para saber lo que quiere. Quiere ser Elsa cuando crezca. Bien, agradezco su tiempo. No hay problema. Gracias. Con suerte surgirá algo. Sí. ¿Te importa si hablo con él? Quiero saber algunas cosas. No está actuando bien. ¿No? Nunca está inquieto. Nunca se balancea hacia adelante y hacia atrás. Y si miras aquí, él nunca carga sus cosas dentro y fuera de la cochera. Bien. Normalmente puedes preguntarles. Él es callado, muy tranquilo, nunca habla. Entonces el hecho de que esté aquí hablando me hace sospechar algo. Sí, pero ponte en su lugar. Por supuesto. Cualquiera se pondría nervioso y no sabría qué hacer. Como pudimos ver acá, el vecino advierte una serie de conductas que no son habituales, ¿no? Que le resultan sospechosas. Él habitualmente no actúa de esa manera. Nunca se mueve de esta forma, dice, ¿no? Bueno, habría allí una suerte de expresión corporal seguida por algunas reacciones que hasta parecen involuntarias, que demostrarían, en todo caso, que algo extraño está ocurriendo, que hay algo que esta persona no dice, hay algo que está omitiendo, hay algo que oculta, y lo detecta una persona del entorno, de un entorno que podríamos decir es próximo pero no es inmediato, que es el vecino, que incluso señala que algunas reacciones son llamativas, por ejemplo, el posicionamiento de la camioneta en el garage para cargar las herramientas, cuando, como bien aclara el vecino, nunca, de ninguna manera, él carga las herramientas dentro del garage. Bueno, una serie de cuestiones por las cuales progresivamente se devela la trama y él confiesa su asesinato, ¿no? Pero este es uno de los elementos. Obviamente el policía le dice al vecino, tendrías que ponerte en su lugar, está nervioso. El policía no desestima lo que el vecino dice, pero sí lo relativiza. Y lo relativiza porque están en un proceso de la investigación, que es el proceso inicial, en el cual todas las pistas, todas las pautas, todas las sugerencias o los comentarios suman. Bien, entonces dijimos que el discurso oral y el discurso escrito tienen similitudes en algunos aspectos. Lo que tiene a favor el relato escrito es que uno puede detenerse a pensar o corregir alguna expresión, incluso mejorarlas. En el discurso oral, que no siempre está pautado de antemano, no siempre es escrito, a veces es espontáneo, tiene justamente las características de la espontaneidad, es decir, de todo aquello que sucede, que ocurre cuando yo estoy hablando. Y a veces esas cosas que ocurren no son premeditadas, no están pensadas. Por lo tanto, es muy importante sí tener en cuenta algunas de las cosas que yo les sugerí en la lectura del texto de la semana pasada, que son esencialmente 4 aspectos, que también, insisto, valen para el discurso escrito, que son los silencios o las pausas. Nosotros en la escritura utilizamos puntos y seguidos o comas
para expresar determinadas pausas en el discurso. Si una oración es demasiado larga, que son algunas de las cosas que yo apunté en los trabajos escritos que ustedes me presentaron, cuando las oraciones son demasiado largas, tienden a tornarse confusas en el discurso escrito. No hay, digamos, un silencio o una pausa que le dé corte a una idea para dar inicio a otra idea que no tiene por qué ser completamente distinta. Puede ser una idea que esté concatenada a la idea anterior, pero que es necesario cortar para que la frase, ese arco, digamos, expresivo, tenga, digamos, un comienzo y un final, ¿no? Y que ese final, de alguna manera, me marque o delimite lo que yo estoy queriendo decir, para expresarlo con mayor claridad, con mayor nitidez. Lo otro que se menciona también como digamos, este punto en el lenguaje o en la expresión oral es el tono. No es lo mismo el tono de enunciación que tenemos en una orden que el tono de enunciación en un pedido. Es decir, esto es lo que llamamos en lingüística las leyes de la enunciación. Es decir, nosotros podemos enunciar algo a modo de pedido y eso puede sonar como una orden o viceversa. Y en ese punto pierde eficacia, ¿no? El lenguaje pierde eficacia, en este caso si fuera una orden, la orden, o pierde eficacia el pedido porque estoy sonando demasiado imperativo, ¿no? O estoy sonando demasiado, digamos, ¿cómo decirlo?, blando, ¿no? O se supone que cuando es un pedido, el otro tiene la opción de poder elegir si acude o no a mi pedido. Cuando estamos hablando de una orden, no. Entonces, esos tonos que también se expresan en las formas de hablar, le dan al discurso lo que nosotros vamos a enunciar como tercer punto, que son los matices. No es lo mismo una lectura o una enunciación oral monótona, monocorde, que una enunciación que tenga determinados altibajos. Esos altibajos son los que nos permiten también captar la atención del auditorio. Es lo que nos permite también ser más eficaces en la comunicación. No es lo mismo que yo exprese, bueno, en la clase de hoy vamos a enunciar 4 puntos que pueden llegar a ser de interés para el habla, o que yo diga, bueno, en la clase de hoy vamos a enunciar 4 puntos que pueden ser de interés para el discurso o que pueden ser de interés para mejorar tu forma de expresarte. Digo, eso supone un ir y venir con la voz que genera un matiz, es decir, una emoción, y que esa emoción de alguna manera embellece el discurso, lo hace mucho más atractivo, lo hace mucho más audible, lo hace mucho más eficaz. Y por último, lo que nosotros llamaríamos la motivación. Ahí aparecían los apuntes, la idea de la motivación, ¿no? Siempre los ejemplos son tendientes a pensar en las ventas. ¿Qué ocurre en las ventas cuando un vendedor quiere, ¿no?, convencerme, persuadirme de que lo que me está vendiendo es bueno? Bueno, si yo estoy tratando de generar ese sentimiento en el otro, evidentemente tengo que expresar lo que estoy queriendo decir, es decir, en este caso vender un producto, con la misma emoción. Si yo, como en el ejemplo anterior, lo expreso con desgano, ¿no? Le estoy ofreciendo algo que es buenísimo, ¿no? Pero se lo digo así con desgano, ¿no?, con una suerte de apatía, ¿no?, de abulia. Entonces eso no convence a nadie, digamos, ¿no? De alguna manera, por decirlo en términos muy simples, el primer convencido tengo que ser yo. A continuación, vemos un claro ejemplo en la película que yo les propuse acerca de qué pasa cuando alguien se muestra dubitativo a la hora de hablar. Sobre todo si ese personaje que tiene que hablar es el duque de York, es decir, es un líder político, ¿no? Es parte de la nobleza, de la realeza británica, y tiene que dar un discurso en el que, por características personales, comienza a tartamudear. En el público eso genera una situación de tensión, pero también de inseguridad.
cuando alguien tiene que expresar ante mí una serie de medidas o quiere decirnos algo que tiene que ver con no sé, nuestro destino, nuestra situación actual, o simplemente quiere expresar un mensaje, si lo expresa dubitativamente, es decir, con vicisitudes, con algunos problemas, entonces el mensaje se cae, el mensaje pierde eficacia. Veamos qué pasa. De la exhibición del imperio, donde Su Alteza Real el Duque de York leerá un mensaje de su padre, Su Majestad el Rey Jorge V. 58 colonias y dominios británicos han participado activamente haciendo de esta la exposición más grande llevada a cabo en todo el mundo. Recuerde, 3 intermitencias, luego la luz roja y estará en vivo. Usando la nueva invención de la radio en la ceremonia de apertura, fue la primera vez que Su Majestad el Rey se dirigió a sus súbditos de forma radiofónica. Al cierre de la primera temporada, el heredero al trono, Su Alteza Real el Príncipe de Gales, realizó su primera transmisión. Y hoy, su hermano menor, Su Alteza Real el Duque de York, hará su primera transmisión para la nación y el mundo. He recibido de su majestad el rey. Ahí podemos ver que el próximo rey de Inglaterra, ¿no?, en ese momento duque, quiere expresar un discurso en nombre del rey, su padre, y la gente se agarra la cabeza, digamos, ¿no? Porque lo que él está tratando de decir lo dice con muchas dificultades. Si uno analiza el mensaje que está queriendo dar, posiblemente el mensaje sea bueno, posiblemente el mensaje tenga buenas intenciones, posiblemente ese mensaje sea eficaz en términos, ¿no?, de contenido. Pero la forma en la que expresa el mensaje es una forma que inspira, como les decía antes, una cierta inseguridad, ¿no? Si el que habla es inseguro al hablar, entonces lo que transmite es inseguridad. Pero este hombre hace todo un recorrido importante, ¿no?, de un trabajo, y ya como rey tiene que dar una de las peores noticias a su nación, que es que el Reino Unido entraba en guerra con Alemania. Y eso suponía que la guerra se iba a instalar en el territorio. Eso suponía que iban a tener que atravesar muchísimas dificultades. Entonces, después de haberse preparado durante muchos meses para mejorar alguna de las formas, ¿no?, de expresión, y esto es muy importante, abro un paréntesis acá, esto de expresarse cada vez mejor es algo que se puede aprender. Luego de todo ese trabajo,
a través del medio más masivo para la época, que era la radio, tiene que dar su discurso. Y fíjense qué pasa en ese momento. Señor Good. Lo decoraste, Locke. Lo hice acogedor. Un poco de algo fresco. Bien, cariño. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Bertie, Tristes... verifica que no está encendido. La luz roja va a parpadear 4 veces y luego la apagarán. No queremos a ese ojo maligno observándolo. 1 minuto, señor. Sé que estarás espléndido. $40 segundos, señor. Locke, como sea que resulte esto, no sé cómo agradecerte lo que has hecho. Nombrándome caballero. 20 segundos. No vea a su alrededor y díganmelo como si se lo dijera a un amigo. En este grave momento, tal vez el más funesto de nuestra historia, envío a cada hogar de mi pueblo. Estén en casa o en el exterior. Este mensaje, dicho con el mismo profundo sentimiento por cada uno de ustedes, como si me hubiera sido posible cruzar sus umbrales y hablarles en persona. Por segunda vez en la vida de la mayoría de nosotros, estamos ahí. Carajo. En guerra. Bien. Una y otra vez intentamos hallar, Sí, tranquilo. una solución pacífica para resolver nuestras diferencias y las que tenemos con quienes son ahora nuestros enemigos. Eso. Pero todo ha sido en vano. Nos vimos forzados a entrar en conflicto. Por nuestra parte, nos opusimos a un principio el cual, si hubiera prevalecido, Sería fatídico para cualquier orden civilizado Del mundo. Tal principio, sin disfraz alguno, sin dudas
Es la mera doctrina primitiva de que el poder otorga la razón por el bien de todo lo que valoramos profundamente. Sería inconcebible que nos rehusáramos a afrontar este reto. Es por esta razón, por este elevado propósito, que convoco a mi pueblo que está en casa y a mi pueblo que está en el exterior, para que hagan de nuestra causa su causa. Les pido que estén en calma, fuertes y unidos en este momento de prueba. La tarea será difícil. Tal vez nos esperan días aciagos y la guerra podría extenderse más allá del campo de batalla. Pero lo único que podemos hacer es lo que creemos correcto y encomendar con veneración nuestra causa a Dios. Si todos nosotros, sin excepción, nos mantenemos sin reservas, fieles, entonces, con la ayuda de Dios, todos prevaleceremos. Muy bien, Bertie. Sigue tartamudeando con la P. Tuve que hacer en algunas para que supieran que era yo. Felicitaciones, Majestad. Es todo un locutor. Gracias, señor Wood. Felicidades, Su Majestad. Señor. Gracias. Como pueden ver ahí, no desaparecen los problemas de dicción, no desaparece el tartamudeo por completo, pero esta persona fue ganando en seguridad, fue ganando algunas estrategias, algunos tips, podríamos decir nosotros, que le permiten o le permitieron poder expresarse de una manera mucho más uniforme, que tuviera todo esto que fuimos mencionando, silencios, pausas, tonos, matices, emociones, ¿no? Motivación, lo que de alguna manera se reprodujo a través de la radio simplemente en el discurso, ¿no? que como habrán visto ustedes en el papel estaba plagado de anotaciones y de signos que le permitían una mejor expresividad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Las estrategias o los modos de comunicación son aprendibles, se pueden aprender, se pueden de alguna manera internalizar con un poco de esfuerzo, con algunas técnicas, se pueden ir mejorando. Todos nosotros tenemos condiciones para la comunicación. Lo que a veces sucede es que tenemos que desarrollar más algunas que otras y mejorar algunas, ¿no? por sobre otras. En el caso de los trabajos escritos, yo de alguna manera hice muchas intervenciones sobre sus trabajos, porque me parece que hay muchos aspectos que se pueden mejorar. La puntuación, ¿no? Esto que mencionamos como las pausas, ¿no? La separación de ideas, lo que hace que el discurso luego resulte mejor. Obviamente, en un trabajo de la materia en un cuatrimestre es muy difícil poder comprometerse
con que todos ustedes van a lograr determinadas competencias. Es más bien un acompañarlos en este camino para que luego ustedes puedan desarrollar de manera personal algunas de estas sugerencias que yo les dejo. También en esta clase, como complemento a todo esto que estoy diciendo y que hemos visto hoy, a modo de síntesis cerrando la unidad, les voy a dejar un video que tiene un título un tanto provocador, ¿no? Que es cómo ganar cualquier discusión. Pero es un video en el cual van a encontrar ustedes a un famoso, un afamado psicólogo canadiense llamado Jordan Peterson, que tiene una serie de intervenciones en distintos escenarios, en una conferencia, en una entrevista, y el locutor en off, o la persona que va explicando las estrategias que utiliza este psicólogo para digamos, discutir o para intercambiar ideas con otros, son efectivas y por qué. Bueno, los animo entonces a que vean ese video, les dejo un gran saludo y les deseo una muy buena semana. No olviden que si tienen alguna pregunta, consulta o inquietud, la pueden canalizar a través del foro. Un abrazo grande.